Gracias. Bueno, estaba hablando hoy con un hermano de la iglesia de Armenia y pensando en las reuniones de Zoom, perdón, lo útiles que son, pero también el peligro que hay. Útiles porque hay personas que, por decir algo, yo puedo estar hospitalizado y poder congregarme desde el hospital. Porque yo puedo estar en otra ciudad, como mi hermano Álvaro, hermano que nos visita, que vive en Barranquilla, nos decía, él, por ejemplo, viaja mucho y a veces no puede estar en las reuniones, pero con Zoom podía estar aunque estuviera viajando. Entonces son muy útiles, pero por otro lado hay un riesgo con ellas. Yo le decía al hermano, es que se pierde el contacto de los unos con los otros, la comunión. Y pensaba que no solamente la comunión, sino también ese espacio que tenemos para servirnos. O sea, no solamente es hablarnos y saber cómo estamos, sino servirnos los unos a los otros. Porque el Señor dijo, yo he venido para servir. Y si Él vino para servir, quiere que nosotros lo sirvamos. Y esa fue la idea cuando Él lavó los pies a los discípulos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Esa fue la idea. Ustedes también deben hacer lo mismo, dijo. Pero luego Él me decía, pero hermano, cuando estamos también, nos reunimos físicamente, presencialmente, también veo que a veces no ocurre eso de la comunión, de lo que debe ser. Y yo decía, lastimosamente, sí, donde cada uno deberíamos revisar la concepción que tenemos o la razón de por qué nos congregamos. ¿Por qué vengo a las reuniones? Y por otro lado, mirar por qué Dios quiere que venga. Y esas dos cosas deberían armonizar, cuadrar, ¿cierto? ¿Por qué vengo y por qué Dios quiere que venga? Y pensaba, bueno, para iniciar año, bueno, que evaluemos, tal vez en algún momento lo hemos hablado, pero no es sobra, nunca sobra hablar sobre algo que se ha dicho. Pedro mismo lo dijo. Para mí no me es molesto deciros las mismas cosas y para vosotros es provechoso. ¿Por qué nos reunimos? Y la pregunta es si estamos cumpliendo con el propósito de por qué nos reunimos. Entonces, yo le decía, si hay una persona que está asistiendo 15 años a la iglesia donde yo me congrego y yo no le sé el nombre, o una persona lleva 10 años congregándose, que yo me congrego y no le sé el nombre, algo no está cuadrando, algo no está funcionando como debiera ser. Si mi contacto con la persona, con el hermano que asiste a la misma iglesia que yo, no pasa de ser, hola, buenas, permiso, ¿cómo está? Si el contacto no pasa de ser eso, es un contacto muy superficial. Entonces, deberíamos volver como a los propósitos de Dios. Por ejemplo, la Biblia habla de saludarnos, sí, pero la pregunta es si los saludos, si la manera en que yo saludo y el cómo saludo está cumpliendo con el propósito de Dios de saludar en algo tan sencillo, ¿verdad? Entonces, a veces los saludos, por ejemplo, son llenar ciertos formalismos sociales que tenemos, pero no hay tal vez en algún momento interés verdadero cuando saludo. A veces alguien pregunta, ¿usted cómo está? Ah, bueno, chao. A veces ni esperamos que contesten y ya. La persona, y ya estamos, ya, bueno, sí, chao, ¿cierto? A veces pasa eso.
porque realmente no queremos saber cómo está, simplemente lo decimos porque estamos acostumbrados a hacerlo. Y estaba pensando en este versículo que ya hemos leído antes, que es muy precioso. Bueno, versículos, está en Hebreos 10, 23. Hebreos 10, versículo 23, dice: mantengamos firme. Me gusta la Biblia cuando menciona firme, porque lo menciona varias veces, hablando que debemos ser firmes. Y sería un buen estudio buscar esa palabra por todo el Nuevo Testamento acerca de la firmeza. Pero aquí dice: mantengamos firme sin fluctuar, o sea, sin variaciones, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Entonces, Dios no quiere que seamos cristianos fluctuantes en nuestra confianza en lo que Él nos ha entregado. Versículo 24. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Entonces, estimularnos al amor y a las buenas obras. Una buena tarea sería este año, cada que vengo a la reunión, pedirle a Dios: Señor, ayúdame a animar a alguien al amor y a las buenas obras. De alguna manera animar, estimular, provocar en el hermano algo positivo. Porque este versículo 24 está unido al versículo 25. No son dos cosas distintas. No son dos edificios aparte. Es un mismo edificio. Usted ve el versículo 24 y 25, estamos hablando, a veces los separamos porque el versículo 24 y el versículo 25. Pero la idea es la misma, la continúa. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sigue diciendo: no dejando de congregarnos. Dice el cómo se hace, lo que está pidiendo el versículo 24, cómo se hace, en qué contexto se puede hacer, cómo se puede manejar, cómo puedo alcanzar lo que me está pidiendo el versículo 24. Me lo está pidiendo, me lo está diciendo el versículo 25. El cómo. No dejando de congregarnos. Habla de una costumbre continua, perseverante. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y yo le decía a él: hermano, si alguno pregunta, alguna iglesia cristiana, ¿usted por qué se congrega? Para escuchar la palabra de Dios. Y sí, es verdad, para escuchar la palabra de Dios. Pero este versículo, específicamente este versículo, no dice eso, ¿cierto? Pues directamente. Obviamente lo incluye, porque ¿cómo voy a estimular a alguien sin la palabra de Dios? ¿O cómo voy a exhortar, que es animar, aconsejar, incitar a alguien a lo bueno, si no está incluida la palabra de Dios? Pero es más que estudiar la palabra de Dios. Es el trabajo del Espíritu Santo en los corazones nuestros en favor de otros corazones, de otros que han creído. Hace muchos años, una hermana que trabajaba en una empresa, ella era muy profesional en sus labores. Esta hermana desarrollaba, tenía un trabajo con jóvenes, tenía un trabajo con jóvenes y con personas adultas. Y estaba cada día en contacto con personas, jóvenes y personas adultas, y lo hacía muy bien. Y era bien recibido.
pero cuando llegaba a la iglesia solamente venía, escuchaba y se iba. Entonces yo pensaba, está bien lo que hace allá, pero qué bueno que pudiéramos, ella también pudiera entender lo que hace allá. Dios quiere que también lo haga en medio de la iglesia del Señor. ¿En qué contexto se cumple el versículo 24 y 25? Hablando en un contexto cristiano, ¿cierto? De congregarse, de creyentes. Yo puedo servir por fuera y servimos, cada uno de nosotros, servimos a alguien por fuera. Puede ser la familia, puede ser el esposo, la esposa o los hijos, servimos. En nuestras labores, la parte laboral, servimos a personas, a un empleador, a las personas que vienen al restaurante, por el caso de Vina, les servimos. En el caso mío en la oficina, los que llegan o llaman y preguntan por algo, servimos constantemente y aportamos en algo y esperamos hacerlo bien y esperamos mejorar. Pero asimismo Dios quiere, y más aún Dios quiere que lo hagamos dentro del contexto espiritual. Y debe ser algo recíproco. Miren, dice exhortándonos, no dice esperen mi exhortación, ¿cierto? No dice esperen la mía, ahí les va. No, exhortándonos implica como ustedes y yo, o sea, todos juntos, hagámoslo. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hoy está más cerca la venida del Señor que lo que estaba en el 2022. Y la iglesia del Señor se aproxima al ser llevada. Y ya no habrá más tiempo para hacer lo que tenemos que hacer mientras estemos acá. Ya no habrá más tiempo. Es un mensaje de urgencia para la iglesia de Dios que nos levantemos a hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. En un sentido hacia afuera evangelístico, pero en un sentido hacia adentro de edificar, de colocar ladrillos. Y había un libro que leí hace muchos años y titulaba Pásame otro ladrillo. Y Dios quiere que eso, hacemos el ladrillo. Yo lo cojo, te lo paso a ti, tú te lo pasas a él. Y todos estamos trabajando así como Dios quiere que lo hagamos. Somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Y Dios no quiere que unos músculos se fortalezcan más que otros, sino que todos los músculos sean útiles en el propósito por el cual Él nos ha llamado. Entonces, ese 24 dice, considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y estaba pensando en unos y otros, podemos pensar en diferentes versículos. Pensaba tal vez en Efesios capítulo 4. Dice Efesios 4:1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Dice, soportándoos con paciencia. Ah, bueno, entonces que me soporte. No. No es para fuera, es para mí. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es los unos a los otros. Y en Gálatas, capítulo 5, ahí, antecitos, donde estábamos, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino
¿Qué dice? Versículo 13. Si no, bueno, otra vez leámoslo. 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos. No es de imposición, no es por alguien, sino por Él, por el Señor. Servíos por amor los unos a los otros. A veces cuando servimos se nos va acabando como la gasolina, como que, ay, no, yo más bien me quedo quieto, yo más bien no voy a hacer nada. Aquí realmente este no hace y aquel no hace, y yo porque tengo que hacer. Pues ese es un versículo que anima a seguirlo haciendo, seguir haciendo o hacerlo si no lo estoy haciendo. Servíos por amor los unos a los otros. Háganlo, dice, y háganlo por amor, y háganlo el uno hacia el otro. O sea, es un camino de doble vía el servicio. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, cuando está hablando de la venida del Señor, versículo 13 hasta el 18, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, hablando de la venida del Señor, que Jesús murió, que también Él va a venir, que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice el versículo 16, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el contexto de la enseñanza de la venida de Cristo, dice el versículo 18, por tanto, ¿qué dice que tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? En Gálatas dice servíos. En Efesios dice soportándoos con paciencia los unos a los otros. En Tesalonicenses dice alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor viene. Esto se va a acabar. Eso es un tiempo corto que nos queda. Ánimo, 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 adelante en lo que el Señor le colocó, en el llamado que Dios le hizo a usted, en seguirse congregando, en servir al Señor este año, en crecer espiritualmente. Ánimo, porque esto ya se va a acabar. Y nos iremos. Vaya empacando su maleta, porque ya el tiempo está cerca. Alentados unos a otros con estas palabras. Oremos. Señor, gracias. Te damos la gloria, que no somos nosotros, sino tu palabra que anima, que levanta, fortalece al cansado y al débil. Y gracias porque nosotros somos ese cansado y ese débil que recibimos esa fuerza. Gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesús.